Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero que me confirmen si tenemos buen audio. Los que estamos conectados reciban un cordial saludo aquí por parte de todo el equipo de Australia. Estamos de nuevo otra vez muy contentos por estar con ustedes, suministrar información muy importante, tratar de tener claridad sobre qué pasos tenemos que tener en cuenta para hacer opciones profesionales, temas de visas. Vamos a hablar de la visa de posgraduado. También vamos a tocar temas de coyuntura, muchas preguntas. Entonces, va a ser muy fructífero esta reunión de nosotros. Primero que todo, les habla Jairo Pinilla. Yo soy abogado consultor migratorio aquí en Viva Australia. Trabajamos con un equipo de abogados, un equipo de asesores, un equipo de talento humano muy bueno para este tema que es muy importante ahorita, que es el tema de migración, también temas de estudios. La idea es que ustedes tengan una claridad y se vayan con una puerta más amplia de oportunidades con estos webinars que estamos haciendo. Pues toda vez que la vez pasada hablamos de ingenieros, hoy vamos a hablar profesionales dedicados al área de tecnología, ingenieros de sistemas, y así vamos haciendo estos webinars para que ustedes tengan una buena percepción del tema. Bueno, primero que todo, entonces vamos a ver un corto video al principio, ¿cierto? Temas relacionados con profesionales del área de tecnología, como lo dije. Vamos a mirar el paso a paso de cómo sería la homologación de Australian Computer Society, lo que representa todo el tema de tecnología, computación, ingenieros de sistemas. Vamos a enfocarnos hoy. También vamos a hablar de Lorena, nuestra abogada, va a hablar de visas y el point test, que eso es muy importante para el tema de procesos de inmigración. Vamos a hablar del PTE, vamos a hablar de cursos de PTE, cómo es ese examen, qué es el PTE, cómo se califica. Eso nos va a ayudar Angie Pérez, que es nuestra asesora en este tema. Luego vamos a mirar unas cositas muy puntuales, que es la visa de posgraduado, que es la visa 485. Hay dos streams, que es el postgraduate y graduate stream. Eso lo va a hablar Frank Cross, ¿sí? Y también él va a estar para depurar muchas preguntas en temas de migración. Él también va a hablar sobre muchas cosas de migración, cómo está ahorita las fronteras, cómo se pueden aplicar las visas de migración y qué tipos de pronto clases de migración, de visas de migración en este momento, pues va a hablar. También vamos a cerrar con un listado de preguntas que ustedes nos pueden colaborar para que se vayan con la satisfacción entera de sus dudas, que de hecho son muchas dudas que los demás puede que también tengan. Entonces, les dio mucha colaboración con las preguntas también. Pues nada, pasemos entonces al punto número 1, que es el video, y espero que les guste. Por favor, ténganle volumen al computador y damos avance con esto. La Australian Computer Society, ACS, o la Sociedad Australiana de Computación, es la asociación profesional y el organismo principal que representa al sector de las TIC de Australia. Esta entidad ofrece conocimientos tecnológicos independientes, la cual provoca un proceso de innovación beneficiando el comercio, el gobierno y la sociedad australiana. La ACS evalúa a los posibles candidatos migrantes profesionales con la autoridad del gobierno australiano, asegurando que los mismos cumplen con los requisitos de evaluación necesarios para el empleo en Australia en una ocupación designada. Como en las demás entidades nacionales acreditadas por el gobierno australiano, la ACS cuenta con unos requisitos específicos que el candidato profesional migrante debe cumplir para que el proceso de evaluación a presentar sea exitoso.
Igualmente, se recomienda al candidato o candidatos a presentarse al proceso migratorio, tenga el seguimiento de un agente migratorio cualificado y adscrito al Departamento de Migración australiano con el fin de evitar contratiempos o retrasos. Este proceso se realiza en línea y tiene un costo único para la valoración de los documentos a suministrar. Para poder aplicar ante la ACS, el candidato debe presentar la siguiente documentación. Documentos personales. Copia del pasaporte. Solamente se debe presentar la biodata, página principal donde aparece la información del titular. Certificado legal de cambio de nombre se aplica. Hoja de vida. Esta no debe pasar de 3 hojas. Evidencia de solicitud prioritaria. Solo está disponible para los plazos de visados australianos inferiores a 12 semanas a partir de la fecha de la solicitud. Formulario de autorización del agente de migración, si se designa un agente para una aplicación existente. Documentos calificados. Presentar la documentación académica pertinente. Esto incluye diplomas de pregrado o posgrado, notas académicas del pregrado o posgrado si aplican, o una carta de finalización de cualificaciones australianas, es decir, estudios realizados en Australia si aplican. Certificados laborales. Estas certificaciones deben reflejar el logo de la compañía y se le deben agregar las descripciones de las funciones que ha venido desempeñando en la empresa o empresas o que desempeñó durante un tiempo determinado en una o más empresas. Del mismo modo, puede adjuntar declaraciones juradas donde manifieste bajo juramento que trabaja o trabajó para una compañía o compañías determinadas donde debe describir sus funciones. Evidencias de pagos. Se deben incluir como mínimo 2 formas de evidencia de pago, las cuales incluyen documentos oficiales gubernamentales de retención a la fuente, colillas donde aparezca el nombre del empleador y el empleado, así como el nombre y NIT del lugar de empleo o de pensión. Recuerda, toda la documentación a suministrar debe ser presentada a color, sin excepción, con excelente resolución y en PDF. En caso contrario, esto puede conllevar a un retraso en la solicitud o incluso a una negación. Somos Viva Australia. Ok, perfecto. Espero que les haya gustado este buen video que hicimos para ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco ya de fondo sobre el Skill Assessment y el tema de la homologación profesional. En este punto es donde tenemos que tener en cuenta que para un proceso de migración, tenemos que tener un Skill Assessment, una homologación profesional acreditada ante un ente homologador que sea, pues, obviamente acreditado ante el gobierno y de una resolución positiva para ustedes y para su profesión, obviamente. Entonces, la idea es que para el proceso de migración, primero, tengan la homologación profesional, tengan el tema del inglés, que ya lo vamos a tocar luego, y también tengan muchos factores que les va a subir los puntos, que luego Lorena, la otra abogada, nuestra abogada, va a tocar en detalle. Entonces, nos surgen varias preguntas, muchas preguntas para el tema de homologación. Quiero que me confirmen si están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Listo, entonces, bueno, vamos a hablar por el tema del proceso de homologación para profesionales en el área de la tecnología. Miremos a ver si tengo la presentación. Perfecto, listo. Aquí me responden que sí. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué es un Skill Assessment? ¿Por qué lo necesitamos? Un Skill Assessment, una acreditación profesional, una homologación profesional, son sinónimos, es lo mismo. Esto quiere decir que un ente acreditador nos va a revisar nuestro perfil académico y profesional, más que todo, ¿sí? Otros factores, pero lo que es temas profesionales y académicos. Estos factores, ¿sí?, son muy importantes porque
cada vez que usted tenga más experiencia profesional, cada vez que usted tenga más títulos académicos relacionadas en una ocupación en especial, es mejor. Obviamente es listo. Ahora sí que ya. Espere, que cargo acá. Sí, todavía no me pasa. Estamos de vuelta, ofrecemos disculpas
aquí por un problema técnico. Quiero que me escriban si me pueden escuchar, me pueden ver, por favor. Ofrecemos de nuevo disculpas con ustedes, pero bueno, retomamos entonces. Listo, entonces continuemos. Ok, por favor me escriben. Listo. Entonces, es posible, estamos hablando si es posible homologar afuera o adentro de Australia, y la respuesta es sí, se puede hacer, pero los documentos tienen que recolectarse desde el país que usted pues estudió. Por ejemplo, si estudió en Chile, usted debe de recolectar los documentos de la universidad. Asimismo, para el tema profesional, la empresa tiene que proveer los documentos firmados, ¿sí? Manuscritamente, si es posible, para lograr, pues, de cierta manera, tener un acervo probatorio muy bueno. ¿Listo? Para su homologación profesional. Y la respuesta a esta pregunta es claro que se puede hacer. Se puede hacer y tenemos muchas opciones para lograr amalgamar todo este proceso ante la ICS. Luego miramos, luego de obtener mi assessment, ¿qué debo hacer? ¿Qué ventajas y empleabilidad tengo? Bueno, como les decía, el Skill Assessment es un factor principal en el proceso de migración. Luego de obtener la acreditación profesional, nosotros podemos aplicar a un Skill Assessment, aplicar a una expresión de interés, que es una Expression of Interest, dependiendo en qué partes de Australia está en alta demanda mi profesión y para qué visas puedo aplicar, ¿sí? Hay visa 190, que es una Skill Independent Visa, está la visa 189, está la visa 491. Estas visas tienen distintas características y dependiendo en dónde está la profesión en alta demanda, nosotros podemos aplicar una expresión de interés, ¿sí? Que ya ahorita vamos a hablar a fondo qué es la expresión de interés. ¿Qué ventajas tengo? Pues simplemente una gran ventaja. Usted está homologado ante el gobierno australiano para ejercer su profesión para cierta ocupación que usted sea pues perfilado, es decir, ingeniero de sistemas, también un software developer, todo lo que tiene que ver con ICT Business Manager, todo lo de ICT, todo lo de tecnologías. Tener esa homologación profesional es muy llamativo para la hoja de vida, ¿sí? Frente a las personas que no lo tienen. Es decir, si ustedes están en un proceso de selección en una empresa allá en Australia, van a preferir a la persona que tiene un Skill Assessment frente a la que no, ¿ok? Y asimismo es la empleabilidad. Es mucho más alta para las personas que tienen Skill Assessment, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿qué carreras se pueden homologar? Hay muchas carreras entre la ICS. Principalmente son los ingenieros de sistemas, ¿cierto? Todos los ingenieros de sistemas nos vamos por la ACS, no nos vamos por Ingenieros Australia. Esa es la única carrera de ingeniería que nos vamos a ir por la Australian Computer Society. También está el analista de programación, el analista de información, todo lo que tiene que ver con computación, database administrator, todo lo que tiene que ver con datos, programación de datos, administración de datos, ICT Business Analyst, todo lo de las TICs, ICT Project Manager. Es una cantidad de carreras y de ocupaciones que la ICS homologa, son muchas, ¿sí? Enfocadas en la tecnología. Bueno, entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se han afectado los Skill Assessment a consecuencia del COVID-19? Es una gran pregunta y vamos a resolver eso muy puntual. ACS y los demás entes acreditadores han trabajado normalmente, ¿sí? Remotamente lo han hecho, claro que sí, pero se está transcurriendo los procesos de acreditación se están transcurriendo sin problema. Es decir, que usted puede homologar en este momento su profesión. No hay necesidad de aplazar todo lo que tiene que ver con su proyecto de migración por el COVID-19. No, se puede hacer el Skill Assessment en este momento. Y más o menos tarda unos 2 a 3 meses, ¿sí?
Es posible que esté dilatado un poquito en los procesos, claro que sí, pero se están llevando a cabo todos. ¿Ok? Entonces, por ese lado, la respuesta es sí se puede llevar un skill assessment hoy en día. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Muchas ocupaciones relacionadas a la ACS que tenemos aprobados en los últimos años, en el último año exactamente. Y pues nada, la idea es que ustedes se animen y dame un segundo. Ok, pero es que hay texto. Listo, entonces la idea es que ustedes se animen, ¿sí? Para que homologuen su carrera, para que tengan en cuenta que todas las áreas de la tecnología y todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas son muy apetecidos. En Australia hay más o menos 4 áreas, grandes áreas para tratar, ¿sí? Que es, no sé si me están oyendo o no, por favor me confirman. ¿Me están oyendo o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Me confirman en el chat, por favor, si me están oyendo. Tenemos de pronto inestabilidad con el internet. Por lo menos es ahorita. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Donde las áreas de comunicación, pues deben tener prioridad como tal, como es ICT Business Analyst, ICT Business Managers, ICT Analyst Programmer, ¿sí? Y todas las ingenierías de sistemas. Pero también entonces les decía, vuelvo con ustedes, me confirman por favor el audio. Estamos aquí con una presentación de skill assessment positivos para que ustedes tengan en cuenta que estas carreras son las más apetecidas. Como les dije, tenemos 4 grandes áreas para los procesos de migración. ¿Cuáles son las áreas donde el gobierno quiere que nosotros vayamos? ¿Sí? Las áreas profesionales, ¿cuáles son? Son tecnología, ciencias, matemáticas e ingeniería. Por lo tanto, pues ACS está dentro de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la ACS. Entonces vamos a dar paso aquí vamos a hablar un poco del tema de la expresión de interés, vamos a hablar un poquito de visas, puntos, y para ello va a entrar con nosotros Lorena, una gran abogada que está trabajando con nosotros, les va a comentar más en detalle en qué consiste todo lo que acabo de mencionar. Para mí es un gusto de nuevo estar con ustedes, espero volver a encontrarme muy pronto, que la pasen bien y dejamos aquí a Lorena. Bueno, buenas tardes a todos. Como les comentaba Jairo, en este momento vamos a pasar a hablar un poquito más del tema de visas y el proceso de puntaje. Bueno, primero vamos a hablar de los tipos de visa que tenemos disponibles en este momento que nos ha ofrecido el gobierno australiano para poder migrar de manera profesional.
Digamos que las tres principales visas son estas que ustedes ven en pantalla, la 189, la 190 y la 491. Estas visas tienen diferentes requisitos y tienen diferentes también posibilidades según los perfiles que presenten las personas. Estos tipos de visas se determinarán después de que nosotros hagamos todo el proceso de consulta migratoria y de que revisemos cada perfil en específico. Determinaremos según el puntaje que tengamos para cada perfil cuál es la visa que más se acomoda y cuál sería el mejor camino para llevar a cabo todo este proceso de migración profesional. Entonces empezamos con la visa 189, que es una visa Skill Independent Visa. Esta visa es la mejor visa para migrar a Australia, teniendo en cuenta que esta visa es, como lo dice su nombre, es una visa independiente. Es una visa de residencia permanente que nos permite trasladarnos a estudiar y trabajar a Australia de manera permanente, sin ninguna restricción. Entonces, pues precisamente es de las que presentan menos barreras al momento de migrar. Sin embargo, así como es de libre para poder tener nuestra residencia en Australia, asimismo exige un puntaje muy alto. Entonces, digamos que si bien es una visa muy buena para migrar, se requiere un buen perfil y un buen puntaje para poder acceder a esta visa. Después tenemos la visa 190, la Skill Nominated Visa. Esta visa es una visa que nos permite emigrar por medio de una residencia permanente a Australia también, pero esta tiene la particularidad de que tenemos que estar nominados por un estado o territorio australiano, lo que significa que vamos a tener la obligación de vivir y trabajar por lo menos por 2 años durante este territorio o región que nos ha nominado australiano. Al aplicar con esta visa tenemos un puntaje adicional de 5 puntos en el test total. Entonces, digamos que presenta ese beneficio, pero tiene la restricción de que vamos a tener que vivir y trabajar por 2 años en el territorio que nos ha nominado. Finalmente, tenemos la visa 491, que es una Skill Work Regional Provisional Visa. Esta visa, como lo dice su nombre, es una visa provisional, lo que significa que tiene una duración de 5 años. En esta visa también vamos a necesitar que estemos nominados por un estado o territorio y digamos que la restricción mayor de esta visa es que tenemos que vivir en áreas regionales de estos estados el estado que nos ha nominado, teniendo en cuenta que una de las finalidades de esta visa es construir infraestructura en los lugares que quizá no hay tanta infraestructura en este momento en Australia. Debemos tener en cuenta que para estos fines se considera que toda Australia es regional, a excepción de Sydney, Brisbane y Melbourne. Entonces, pues es una muy buena opción para poder migrar. Y adicionalmente con esta visa vamos a tener un puntaje de 15 puntos adicionales al que pues ya tenemos previamente por las capacidades de cada perfil. Una cosa importante de mencionar en estos 3 tipos de visa es que un requisito que tienen las 3 es que las personas que deseen aplicar estas visas tienen que tener una edad menor a 45 años. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, pues es un requisito indispensable para todo el tema de migración profesional. Ahora vamos a pasar a hablar de este sistema de puntos. El sistema de puntos es muy importante para tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que va a ser el que nos determine primero si tenemos posibilidades de migrar a Australia y segundo, qué tipo de visa, como lo decía anteriormente, es el más adecuado para poder hacer todo el proceso de migración. Entonces, bueno, digamos que estos puntos se van a determinar por diferentes secciones que ha determinado el gobierno australiano. El primero es la edad. En la edad vamos a tener 4 posibilidades, 4 rangos de edad que nos van a dar diferentes puntajes. Adicionalmente, el nivel de inglés. El nivel de inglés es muy importante, como lo mencionaba Jairo inicialmente. Digamos que hay unas profesiones que necesitan un inglés previo, así como hay otras que no lo necesitan para el momento de hacer la homologación, pero sí o sí vamos a necesitar un nivel de inglés para llegar a este punto de solicitar visa y hacer nuestro conteo de puntos. Entonces, para el nivel de inglés, una de las ventajas que se está presentando actualmente es la existencia de un examen que se llama el PTE Pearson y este examen es muy bueno
debido a las cualidades que tiene, que más adelante Angie nos va a ayudar a profundizar un poquito en este tema y pues para que tengamos todos claridad al momento de hacer este conteo de puntos. El tercer acápite que es importante mencionar es todo el tema de experiencia profesional. Obviamente, entre más experiencia profesional tengamos, mayor será el puntaje que podamos presentar ante el gobierno australiano y entre menos, pues así menos será el puntaje. Otro acápite importante es el de estudio y trabajo en Australia previos. Australia otorga unos puntos adicionales a las personas que tienen algunos tipos determinados de estudio en Australia y que adicionalmente han trabajado en Australia desarrollando su profesión. Entonces, digamos que esto es un punto muy importante para las personas que quizá viajaron a Australia, estudiaron, pero decidieron devolverse y en este momento están buscando cómo migrar profesionalmente a Australia de nuevo. Este es un muy buen punto para tener en cuenta, pues teniendo en cuenta que nos puede beneficiar en el momento de hacer el conteo total. Después viene el nivel académico, pues teniendo en cuenta que si tenemos únicamente el pregrado o si tenemos un doctorado, pues en esto va a variar también el nivel de puntos. Después podemos continuar con el estado civil. El estado civil, en este momento, Australia está otorgando 10 puntos a las personas que migren de manera soltera. Sin embargo, hay maneras de recuperar estos 10 puntos cuando el cónyuge o compañero permanente pues puede presentar un nivel de inglés o también homologar su profesión para poder recuperar esos 10 puntos que nos están quitando por no migrar de manera soltera. También es importante tener en cuenta que hay un examen que se llama el Credential Community Language. Este examen lo que busca es acreditar que las personas tienen buena fluidez en inglés, que pueden comunicarse con una persona nativa sin ningún problema. Entonces, pues este es un examen que podemos también presentar para poder subir el puntaje. Y finalmente, como les he mencionado en varias ocasiones, según el tipo de visa, también vamos a obtener algunos puntos adicionales para poder sumar a todo este conteo que llevamos y pues finalmente determinar cuál es el mejor camino para poder migrar a Australia. Obviamente esto de la mano de la asesoría del equipo de Australia y pues precisamente que sea un proceso de migración fructífero y efectivo. Entonces, gracias a todos por la atención. En este momento vamos a hablar con Angie. Angie nos va a comentar todo el tema del inglés, del PTE, porque pues esto es supremamente importante durante todo el proceso de migración profesional. Entonces, muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el que estén acá escuchándonos, prestándonos toda la atención posible. La verdad, esto lo hacemos es por ustedes, para que ustedes logren todos esos proyectos que tienen en mente y que lo podamos materializar, pues nosotros como agencia, como Vida Australia Internacional. Entonces ahora vamos a hablar de la preparación del examen PTE. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el examen PTE? El PTE Academic es la primera prueba de idiomas en inglés completamente computarizada para estudios internacionales y migratorios, que además es aceptada por todo, pues, en todo el mundo. La prueba y la puntuación, como lo mencioné anteriormente, son computarizadas, lo que significa que se evalúa de manera objetiva y constante bajo una amplia variedad de preguntas de selección múltiple y escritura de ensayos. Ahora, pasemos a mencionar cuáles son las características que tiene este examen en particular.
La versión existente del PTE, pues se puede dividir en dos, lo que sería el examen PTE Academic, que es el requerido en Australia como tal para procesos de estudio migratorios, y también tenemos el PTE general. Dos, las puntuaciones del PTE Academic son aceptadas por miles de instituciones y aprobadas por todas las categorías de visa de migración, tanto para el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La prueba evalúa las 4 habilidades, lo que sería hablar, escuchar, leer y escribir. Y este examen tiene una duración aproximada de 3 horas. También es importante mencionar que la evaluación del speaking y del writing tiene una duración aproximada de 77 a 93 minutos. Y también la evaluación del reading tiene una evaluación de 32 a 41 minutos. Y por último, ya la última banda del listening tiene una duración de 45 a 57 minutos. También es importante saber que el costo del examen PTE en Australia tiene un valor de $340 australianos y para Latinoamérica de $175 americanos. Pasemos ahora a hablar un poquito sobre la escala global de los resultados del examen PTE. Como pueden observar, tenemos una tabla. Esta es una tabla referencial donde pueden pues ver que tenemos las puntuaciones del examen PTE Academic y de la del IELTS. Como lo hemos mencionado anteriormente, como lo mencionó Jairo Pinilla y Lorena Salinas, nosotros nos enfocamos mucho en el resultado del PTE. Por lo tanto, si queremos hacer una aplicación para proceso migratorio, lo ideal sería obtener un resultado de PTE de 65 puntos, lo que sería igual a un IELTS de 7. ¿Ok? También es importante que sepan que si desean hacer una maestría en Australia, pues necesitamos un score más bajo, ¿ok? Lo que sería, en este caso, un 58 en PTE y un 6.5 en IELTS. Ok, ahora pasemos a mencionar un poco, Bueno, pasemos ahora a mencionar cuáles son los beneficios de presentar el examen PTE. Primero, pues es relativamente mucho más fácil presentar un examen PTE y obtener una puntuación de 65 puntos o de 79, que en este caso el 65 es igual a un 7 en IELTS, o de un 79 que es igual a un 8 en IELTS. También es bastante práctico y sencillo para las personas que hoy en día pues están familiarizadas con todo lo que tiene que ver con la computación, ¿sí? Manejo de computador, celulares, pues por eso también se muestra pues un poquito más sencillo. También este examen es un examen evaluado con inteligencia artificial, por lo tanto pues no hay posibilidades de alguna imparcialidad. Este examen también tiene un puntaje que va del 30 a 90 puntos, por lo cual la persona que presente el examen puede tener una puntuación más alta a diferencia del IELTS. Siguiendo con el tema, otra pregunta pues, que se hacen muchas personas es por qué presentar el examen PTE. ¿Sí? Entonces, primero, pues es importante mencionar que es rápido, ya que los resultados suelen estar disponibles dentro de las primeras 48 horas posteriores después de haber realizado este examen. Segundo, es muy reconocido desde hace más de 5 años, como lo mencionamos como lo mencioné anteriormente, tanto para temas de estudio como migratorios, es aceptado por universidades, colegios y para gobiernos de todo el mundo. También, tercero, es conveniente ya que la presentación de este examen puede programarse hasta 24 horas de anticipación y se puede rendir este examen 2 veces dentro de un mes. ¿Okay? Esta prueba también es considerada justa, ya que la evaluación y la puntuación por computadora significa que se evalúa de manera objetiva y constante el examen. Ahora podemos mencionar cuáles son las diferencias entre PTE y IELTS. En este caso, pues sería un PTE versus IELTS. Entonces, lo interesante de este examen es que algunas preguntas pueden calificarse parcialmente, lo que significa que si contestaste correctamente parte de la respuesta, podrás obtener parte de la puntuación, no sería perdida en su totalidad, lo que es totalmente diferente al presentar un IELTS. Por ejemplo, presentan el IELTS, están dando respuesta a una pregunta y en el IELTS, si está correcta, se consideran los puntos sobre esa respuesta.
pero si está incorrecta, pues tenemos 0 puntos, y es totalmente lo opuesto con un examen PTI, ya que si media respuesta quedó bien y la otra quedó errada, pues vas a obtener unos puntos sumados a la sumatoria total, pues gracias a esa respuesta pues incompleta, pero buena, parcialmente buena. Ok, adicionalmente, otra diferencia de la evaluación es que en el speaking, el examen PTI, el acento juega un papel súper importante en la calificación, ya que quienes clasifican tu pronunciación pues es un software, a diferencia del IELTS, que en el speaking es evaluado por una persona. También otra pregunta que se hace mucho, ¿quién puede tomar el PTI? Este examen es totalmente pues para estudiantes que planean ir a Australia, también para los aplicantes que quieren hacer una aplicación a proceso migratorio, y este examen también es válido para validar un título de homologación profesional. ¿Okay? Pasado a este punto, podemos hablar de cómo prepararse para presentar el examen PTI. Entonces acá, chicos, si ustedes están interesados en presentar el examen PTI, pues yo les recomiendo mucho que puedan leer primero qué es este examen, ¿sí? Como que no tomen la decisión de tomar un examen que no conocen. Entonces lean primero acerca de qué es el examen PTI. Posterior a esto pueden revisar, pueden encontrar en la red muchos simulacros de prueba que son totalmente gratuitos, pero si estamos hablando de un tema tan importante en puntos que lo necesitamos para un proyecto que puede ser estudiar o pues migrar a Australia, en este caso, pues yo les recomiendo que puedan revisar la viabilidad de tomar un curso preparatorio. Con esto ustedes van a poder apoyarse muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí van a poder aprender cómo van a darle respuesta a esas preguntas que se presentan en el PTI, que no deben hacer en ese PTI. ¿Para qué? Para que ustedes puedan obtener la mejor respuesta. Como lo mencioné anteriormente, si sea un poco errada la respuesta total. También cuáles van a ser los tips para la descripción, para responder las preguntas tipo, van a tener simulacros de prueba y muchas más estrategias para tener el resultado obtenido. Nosotros ofrecemos muchos cursos de PTI, hay unos que son online y otros que son presencial. Con mucho gusto yo podré asesorarlos cuál va a ser el más viable, depende de las necesidades que ustedes presenten. Así que ya no queda pues mucho por mencionar. Los invito a agendar una asesoría con nosotros. Les recuerdo que todos los casos son diferentes y particulares, por lo tanto es necesaria tomar esta asesoría inicial. Les recuerdo que es totalmente gratuita y anímense a tomar una asesoría inicial con nosotros para poderlos asesorar y apoyar en todo lo que necesiten y colaborarles a realizar este proyecto de vida para ustedes, para Australia. Así que ya los dejo con Frank Cross. Les hablo que Frank Cross es nuestro agente migratorio colombo-australiano. Él es el encargado de toda la gestión del proceso migratorio de inicio a fin. Así que todo nuestro trabajo es gracias a él. Así que los dejo en compañía de Frank. Les agradezco mucho, así que quedamos pendientes de las respuestas. Gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta segunda sección de nuestro Web Congress. Esperamos que lo que va recorrido de esta charla esté siendo del interés de ustedes y que sea para beneficio. Yo quiero empezar esta reunión haciéndoles un pequeño recuento de cómo ustedes deben adelantar su proceso migratorio. Estos procesos son bastante confusos, son proyectos de vida, no es lo mismo que pedir una visa para ir a estudiar
que se hace muy rápidamente, porque finalmente quien va a estudiar se sabe en un par de meses, pero aquí estamos hablando de un proyecto de vida, vuelvo y repito, para llegar como residentes y posteriormente optar por una ciudadanía. Muchos de las personas que van a Australia como estudiantes tienen la oportunidad de... ¿me están escuchando? Por favor, me dejan saber si me escuchan. ¿Está escuchando? Y no han tenido la oportunidad de conocer la posibilidad de entrar a un proceso de residencia desde su país de origen, tienden a mejorar sus posibilidades migratorias, y esto lo hacen estudiando, y luego cuando terminan su estudio tienen la oportunidad de pasar a una visa de graduado. Esta visa de graduado es la famosa subclase 485. ¿Qué características tiene esta visa? La característica principal es la vigencia, que puede ser de 2 a 4 años dependiendo de qué haya estudiado usted. Si usted estudió un curso vocacional, técnico o tecnólogo, podrá tener una vigencia de 2 años. Si estudió un bachelor o una maestría, un doctorado, podrá ser de 3 a 4 años dependiendo qué haya estudiado. Y también tiene la posibilidad de tener vigencia de acuerdo en dónde hayas estudiado esa visa, en qué sector de Australia, en qué región de Australia hayas estudiado. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta visa? Puedes vivir, estudiar y trabajar a tiempo completo. ¿Cuánto tiempo me puedo quedar en Australia? Te puedes quedar lo que la visa de graduado te otorgue el oficial, dependiendo de cuál haya sido la forma como haya solicitado esta visa. Es decir, que si la has solicitado porque estudiaste en Australia una tecnología o un curso técnico o tecnólogo, entonces va a ser 2 años. Si estudiaste un bachelor o una maestría o un doctorado, puede ser de 3 a 4 años. La elegibilidad. Esta elegibilidad es un factor fundamental y tiene mucho que ver con lo que tú hayas estudiado y en dónde lo hayas hecho, para que se determine la posibilidad de que seas elegible o no, y tienes que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo tener un nivel de inglés acreditado, haber estudiado 2 años o más y haber obtenido un título australiano, y que cuando presente la solicitud esté dentro de los 6 primeros meses posteriores a haber obtenido el título o haber finalizado el curso por el cual tú estás aplicando a obtener la visa de graduado. Esto es muy importante porque generalmente las personas no saben, y cuando llegan a presentar la solicitud ya ha expirado el tiempo. Ahora tienen que tener en cuenta también que deben presentar un Australian Federal Police, y si tienen pareja, entonces esto los tienen que involucrar ahí si quieren que los acepten también dentro de esta visa de graduado. Tener la edad. La persona debe tener
menos de 45 años para poder ser elegible. Tener una visa sustantiva, es decir, que la visa por la cual usted está en ese momento en Australia esté vigente, que no se haya vencido, porque si se ha vencido o tú estás en una bridging visa, no es posible entrar a esta solicitud de la visa de graduado. Cumplir con el requisito de los estudios australianos, es decir, tienes que haber estudiado 2 años o más mínimo y haber obtenido un título australiano. Tener una calificación elegible a un nivel de grado o grado superior. Eso quiere decir que si tú has estudiado, debe ir en orden ascendente, en forma de escalera. No puede empezar, no puede tener una maestría en ingeniería civil y devolverte a hacer un curso de dibujante de ingeniería. No te va a servir, ¿ya? Entonces tiene que ser en nivel ascendente. Haber estudiado con un proveedor de educación australiano, es decir, que el curso que tú hayas estudiado tenga un código que se llama el código CRICOS, que es el que identifica los cursos que Australia autoriza para estudiantes internacionales. Tener el nivel de inglés aceptable, es decir, que al momento de presentar la solicitud tú tengas al menos un nivel competente. Esto quiere decir en el PTE 50 puntos, en el IELTS al menos 6 puntos en cada banda. Tener un seguro médico adecuado. Esto es importante que tanto tú como los miembros de tu familia que estén presentando la solicitud de visa de graduado tengan la cobertura médica por el tiempo que le van a otorgar la visa, que al menos es de 2 años. Ya tu agente de inmigración te va a decir exactamente cuánto tiempo va a ser la visa, la vigencia de la visa de graduado para el que tú estás aplicando. Cumplir con el requisito de salud, es decir, que no tengas enfermedades infectocontagiosas o terminales. Ese es el requisito de salud y eso se lo determinan los médicos en Australia con el examen que debe presentar para este requerimiento. Cumplir con el requerimiento de carácter, es decir, que no tenga un récord criminal, que no haya sido sancionado en Australia durante su estadía en ese país. No tener deudas con el gobierno, esto es importante. Sobre todo que a muchas personas les ponen una multa por ejemplo, porque se subió al tren o a un servicio de transporte público sin su debido tiquete y es la penalidad más frecuente de los internacionales. Y resulta ser que si no la pagan, esto le va a dar un récord que lo inadmite para poder llegar a obtener la visa de graduado. Haber tenido una visa cancelada o una visa anterior rechazada, es decir, que no esté fuera de una visa sustantiva, como llamamos nosotros comúnmente los agentes de inmigración. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se maneja un expediente. Ya voy a pasar al proceso de visa de residencia como tal. Ya suponemos que ya hiciste la visa de graduado si estás en Australia y quieres aplicar a la residencia. Entonces, la primera fase es el armado del expediente, que se demora de 2 a 3 meses, y ahí haremos la colección y la traducción de los documentos que van a hacer soporte del proceso. Luego la acreditación profesional, que se demora más o menos de 3 a 4 meses si es que estás en Australia o si estás haciéndolo fuera de Australia. La acreditación para el aplicante principal y si es necesario para los aplicantes secundarios también mayores de 18 años. Ejemplo, su esposa o su esposo o su compañero. Es importante, si tiene una profesión y reúne los requisitos, que haga su acreditación profesional. ¿Por qué? Porque esto les ayuda a sumar puntos, hace más fuerte
o optimiza el proceso de residencia, exceptuando a los ingenieros de sistemas y a todas las profesiones que ve TASES o ve el TRA. Los demás son necesarios que presenten. Por ejemplo, los ingenieros, los profesionales de la salud, los profesores, psicólogos y contadores están obligados a presentar el examen de inglés para la acreditación profesional. Dependiendo de qué profesión tenga, asimismo va a ser el nivel de inglés que sea requerido para ser aceptado o tener homologada su profesión. La aplicación de residencia. Es la tercera y última parte de la visa de solicitud de residencia. La expresión de interés es la manifestación que tú le vas a hacer al gobierno australiano del deseo de ir a vivir y de forma permanente en Australia junto con su núcleo familiar. Entonces, hay que establecer la solicitud si va a ser por estado o si va a ser regional, si va a ser nominada o si va a ser una expresión de interés para pedir una visa 189, que es la de Skill Independent Visa. Para esto no necesitas presentar documentación. Aun cuando ya la debes tener toda, no necesitas presentar la documentación, porque no le exigen el soporte documental. Lo que sí tiene que ser es que lo que digas en ese soporte, en esa solicitud de expresión de interés, tiene que ser milimétricamente exacto a la información que vaya en la documentación. Cuando una vez esté invitado, lo hayan invitado, te van a dar 60 días para que apliques a la residencia. No te puedes pasar de ahí, porque se invalida la expresión de interés del derecho a presentar la solicitud de la residencia. Tienes que determinar si vas a presentar la subclase 189, 190 o 491, y ahí tienes que alojar todos los documentos en la plataforma del gobierno del Departamento de Inmigración australiano. ¿Ya? En ese momento tienes que presentar toda la documentación y ponerla en mucho orden, y ya viene la aplicación de la residencia junto con los exámenes médicos. Esto, decirlo, suena fácil. La verdad que suena fácil y lo dije en 3 minutos. Hacerlo es bastante complejo. Y yo les recomiendo de manera muy especial que se asesoren de un profesional, un agente de inmigración que sea experto en este tema, especialista en este tema. No todos los agentes trabajamos esta clase de procesos. Hay unos que trabajan protección internacional, otros inversionistas. Bueno, en fin, hay muchas modalidades. Nosotros somos especialistas en procesos de visa de residencia para profesionales calificados. Esta es nuestra especialidad, junto con las visas de estudiante. Causales de rechazo. ¿Por qué rechazan esta visa o esta solicitud o muchas de las solicitudes de visado? Enfermedad infectocontagiosa o terminal, récord criminal, manipulación de la información y falsos documentos. Yo siempre les recomiendo a las personas que la mejor fórmula para tener muchas posibilidades de ser exitosos es ser muy genuinos en la aplicación. Cualquier falla, cualquier récord que tengan ustedes, por ejemplo, me deportaron de los Estados Unidos porque fui allá con una visa de turismo y me quedé 1 año, declárenlo, díganlo. No van a perder tiempo, no van a perder dinero si lo declaran. No traten de manipular la información, no traten de presentar un documento apócrifo o falso. Se van a dar cuenta, no hay ningún chance de que lo puedan hacer y pasar inadvertidos. Se van a dar cuenta y va a quedar una mancha muy fea en el récord de ustedes, no solamente para Australia, sino para muchos países del mundo.
Entonces no vale la pena hacer eso. De otra parte, sepan, y lo digo con mucha claridad, nosotros no nos prestamos para nada ilegal. Ayudamos muchísimo en el proceso. Sí, nosotros tenemos muy buenas posibilidades de ayudarles a optimizar el proceso dentro del marco legal de las regulaciones del Departamento de Inmigración de Australia para esto. Pero no nos prestamos para nada ilegal, no, y lo recomendamos que no lo hagan porque van a fracasar. ¿Debo demostrar solvencia económica si tengo la residencia permanente, regional o temporal? ¿Me están escuchando? Por favor, me dejan saber si me están escuchando. Bueno, entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Debo demostrar solvencia económica si tengo residencia permanente, regional o temporal? Para la residencia permanente, que es la subclase 189, no requiere ninguna solvencia económica. Es usted una persona que tiene un perfil muy alto y Australia lo está necesitando, le va a decir bienvenido, venga, no me demuestre que tiene dinero, lo necesitamos en Australia. Para la residencia nominada o regional, el primer aplicante debe demostrar $30,000 australianos y el segundo aplicante debe demostrar $10,000. No necesariamente tiene que estar el dinero puesto en la cuenta bancaria, o sea, el dinero, el cash. Pueden ser bienes como un inmueble, una propiedad, vehículos, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Es abierta esa posibilidad, a diferencia de los estudiantes que solo les aceptan tener dinero en la cuenta. ¿Puedo tener múltiples entradas y salidas siendo residente permanente o regional o temporal en Australia? Sí, no hay ningún proceso de migración calificado, en ningún proceso tiene restricción de salida, no, nada. Ustedes no van a quedar encerrados en Australia, atrapados en Australia, no. Ustedes pueden entrar y salir las veces que sea. ¿Cuánto debo esperar para nacionalizarme? 4 años. Los 3 primeros de esos, a partir del momento en que le otorguen la visa. No importa que hayan estado o estén en Australia como estudiante, luego con una visa de graduado, no importa. Ese tiempo para la nacionalización cuenta a partir del momento en que tengan la residencia permanente. Son 4 años. Los 3 primeros años pueden ser discontinuos y el último debe ser continuo. ¿Ya? Estoy estudiando en Australia. ¿Puedo solicitar la residencia cuando pueda mis estudios? Sí. La respuesta es sí. Siempre y cuando sea un estudio de educación superior, un bachelor, un máster, un doctorado o diplomas avanzados, certificaciones y la combinación de los mismos que sume más de 94 semanas de haber estudiado en Australia. O sea, 2 años o más es puente efectivo para solicitar la residencia. 2 años o más de estudios en Australia resulta ser puente efectivo para estudiar a la residencia. Eso sí, antes de empezar estos estudios, por favor, pidan una asesoría profesional con un agente de inmigración. Las agentes de inmigración son los que le pueden orientar de la mejor manera a ustedes. Bueno, la asesoría inicial nuestra en Latinoamérica la pueden solicitar por vivaaustralia.com.au y es una asesoría gratuita. Esta asesoría no la hacemos los agentes de inmigración ni los consultores de inmigración. Esto es como para aclararles el panorama y lo hacen los asesores comerciales, pero les dan una muy buena información que les permite avanzar en el proceso. Y en Australia la pueden pedir por intermedio de crossaustralia.com.au. En Latinoamérica, vivaaustralia.com.au/asesoría. Yo les quiero decir antes de finalizar que cuando ustedes vayan a tomar esta decisión, esta
dar este paso en este proyecto, por favor, estén muy conscientes de lo que van a hacer. Estos procesos son complejos, estos procesos son demorados, estos procesos tienen mucho detalle, tienen muchas cosas debajo de la generalidad que hay, y les recomiendo, específicamente les recomiendo que se asesoren de un agente de inmigración especialista en este tema. No vayan a tomar las cosas a la ligera. No tomen decisiones emocionadas, piénsenlo bien, consúltenlo bien. Es muy importante que tengan una evaluación migratoria. No vayan a hacerlo, a tomar el paso de firmar un contrato para hacer un proceso de residencia si no los han evaluado, porque finalmente ustedes no saben si son o no elegibles. Aparentemente puede ser que sí. Esto que le hemos dado es una pequeña información para que ustedes vean, hombre, sí, yo pienso que puedo ser elegible, yo tengo los skills que ellos dicen, o sea, yo cumplo con esos requisitos, pero vayan paso a paso, no salgan corriendo a lanzarse al vacío sin tener una buena asesoría, porque eso es como tirarse de un avión sin paracaídas. Muy seguramente cae, pero va a caer muy mal si es que queda vivo. Eso pasa en estos procesos si ustedes no tienen una asesoría correcta. Vamos a ir ahora al tema de las preguntas. Por favor, me van diciendo qué preguntas hay y yo les voy a tratar de contestar de la mejor manera para que puedan hacer. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a estar leyendo las preguntas. Hay bastantes preguntas en el momento. Bueno, unas de ellas, muchos nos preguntan, y es muy repetida esta pregunta, que si esto que están mencionando aplica únicamente para los que están estudiando o están en este momento en Australia. No. Gracias por esa pregunta y veo que es recurrente. Aplica para los dos casos. Personas... Diego Cajicá, veo que esa es una de las preguntas tuyas. Esto aplica para las personas que están fuera de Australia, como también para los que están dentro de Australia y están estudiando en Australia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? Que ustedes logren hacer un proceso exitoso con la menor inversión, pero con el mejor beneficio. Si ustedes están, por ejemplo, en Perú y cumplen con todos los requisitos para solicitar una visa de residencia, háganlo desde Perú, no tienen necesidad de ir a Australia a estudiar. Pero vamos a dar otro ejemplo. Está en Colombia, pero no sabe inglés y se quiere ir a estudiar. Entonces, oye, yo me quiero ir a estudiar inglés, pero voy a iniciar mi proceso desde ahora, desde antes de salir de mi país de origen, para llegar allá con todo listo y una vez aprenda mi inglés, poder entrar a mi proceso de residencia. ¿Qué es lo que nosotros tratamos? De despejarles el panorama para que ustedes lo entiendan perfectamente, en qué proceso van a entrar, cuáles son los beneficios, cómo se debe manejar el proceso y que optimicen el tiempo y ahorren dinero. Esto es una inversión que no es económica si ustedes lo convierten a la moneda del país de origen. Por ejemplo, a la moneda venezolana sería infinitamente caro, a la moneda colombiana también es costoso, pero mírenlo como una inversión que va a tener el retorno el primer año y beneficios para toda la vida, ¿ya? Y no solamente para ustedes, para sus familiares, para el núcleo de su unidad familiar también, ¿ya? Les quiero explicar algo. ¿Quiénes son los miembros de la unidad familiar? Los miembros de la unidad familiar son los esposos y los hijos. Los hijos del esposo o esposa de anteriores relaciones, y aquí podemos decir los tuyos, los míos y los nuestros, y los que hayan nacido dentro de esa relación. Todos que sean menores de 25 años
pueden ser elegibles a ser miembros de la unidad familiar. Y salvo ciertos casos, otras personas, casos muy específicos, otras personas miembros de la unidad familiar. ¿Ya? Pregunta siguiente. Bueno. Nos pregunta Jonah Macho, ¿cómo puedo los perfiles de IT más buscados? A ver, hay una lista de profesiones de alta demanda o de ocupaciones de alta demanda en donde están todas las ocupaciones para ingenieros de computación que están demandadas en Australia. Así es que si no tienes oportunidad de encontrarla, pide una asesoría gratuita y uno de nuestros asesores le van a ayudar y te van a guiar a dónde puede encontrarla, se lo pueden decir para que ustedes puedan llegar a ese punto. Nos pregunta Camilo Chamorro. ¿Alguien sabe si Australia tiene una página oficial para contar un poco esta información? Sí, por supuesto que sí. Australia tiene una página oficial. Claro que sí, Camilo. www.inmi.gov.au. Ya van a colocar en la página por escrito www.inmi.gov.au. Como también hay una página que establece quiénes somos los agentes de inmigración de Australia y yo les recomiendo que la busquen, que se asesoren de un agente de inmigración registrado por el gobierno australiano. Esta es la página del MARA, que es la oficina de los agentes de inmigración autorizados por el gobierno de Australia. Es mara.gov.au. También la vamos a colocar ahí para que ustedes se documenten y busquen. Por ejemplo, si van a buscar mi nombre, buscan mi apellido Cross, CROSS, y mi nombre es Frank, y mi licencia es la 010-1111. ¿Qué quiere decir 010-1111? Los dos primeros dígitos de esta licencia es el año en que me fue reconocido como agente de inmigración, o sea, el 2001. Quiere decir que en abril del año 2021 cumplo 20 años de ser un agente de inmigración de Australia. Soy un agente senior de inmigración de Australia. Entonces, ahí ustedes se pueden documentar perfectamente toda la información que nosotros le damos de una fuente oficial, que es inmi.gov.au, y si somos o no agentes de inmigración registrados en mara.gov.au. Muchas gracias. Julián David Pérez nos pregunta, ¿el examen IELTS es igualmente aceptado como el PTE? Sí, claro. El gobierno de Australia para procesos de migración acepta 5 exámenes. Aceptan 5 exámenes. El examen del PTE, el examen del IELTS, el examen del Cambridge, el OET y el TOEFL. Esos 5 exámenes son aceptados por el gobierno de Australia para efectos de migración. ¿Por qué nosotros recomendamos el PTE? Porque es el examen más amigable que tienen de los 5 y que se sacan mejores puntajes. Y nosotros tenemos muy buena posibilidad de ayudarlos con la preparación de ese examen. Así es que creo que cuando hablaron, tuvo oportunidad de hacer su exposición a Angie Pérez, ella les explicó bastante bien el tema del PTE. ¿Qué otra pregunta tiene? Listo. John Burga nos pregunta, ¿una carrera de ingeniería industrial en Latinoamérica se puede acreditar por experiencia profesional en ACS? ¿Requiere la presentación de capítulos? Una carrera de ingeniería industrial. Regularmente no sería posible
pero tendríamos que evaluar el caso específico. En principio creería que no. Y tal vez me temo que no va a ser exitoso si se presenta como ingeniero industrial a solicitar una acreditación ante ACS. Habría que mirarlo muy detalladamente, pero en principio creo que no. Esta es otra pregunta que es muy recurrente. ¿Saben cuándo vuelven a abrir las embajadas? A ver, si la pregunta es cuándo vuelven a abrir las embajadas no las han cerrado. Las embajadas están abiertas. Ahora, ¿cuándo abren las fronteras de Australia, la frontera de Australia para que los inmigrantes lleguen allá, o cuándo abren la frontera de Australia para los estudiantes? A este momento Australia tiene la frontera cerrada por el manejo del COVID que le están dando allá, pero yo creo, sin que esta información sea oficial, por favor tengan en cuenta, voy a dar mi apreciación personal. Lo que yo pienso es que en los primeros meses del próximo año van a empezar a abrirlo gradualmente. Ellos van a empezar invitando personas de países que no tengan un alto número de contagiados del COVID o que ya lo hayan erradicado totalmente. Pero con el pasar del tiempo, creo que van a ir expandiendo esta posibilidad a todos los países. Pero el gobierno es el que tiene la última palabra y nosotros vamos a transmitir cuando el gobierno vaya dando esa información. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en este momento en los procesos de residencia? Resulta que estos procesos de residencia no se hacen de la noche a la mañana y por eso decidimos establecer nuestro Web Congress con las profesiones de mayor demanda que tiene Australia, que son las ingenierías y los procesos para ingenieros de sistemas también. Y esto quiere decir que si ustedes inician un proceso estando, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, en México, en Colombia, lo pueden hacer desde su casa, desde su país de origen o en el país en donde se encuentran actualmente y no necesariamente tienen que llegar a Australia. El proceso se va a demorar más o menos entre 12 y 18 meses. Y yo espero que de aquí a 12 meses ya el COVID sea parte de la historia y no sea un presente como el que estamos viviendo hoy en casi todos los países del mundo. Listo. ¿La acreditación con ACS, una vez obtenida, tiene un tiempo de vigencia? Sí, el tiempo de vigencia es de 2 años. Listo. ¿Qué casos de éxito hay para ingeniería de telecomunicaciones? Ingeniería de telecomunicaciones la maneja Engineer Australia. Es totalmente diferente al ACS que maneja a los ingenieros de computación. ¿Qué es lo que pasa con los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros de sistema y los ingenieros electrónicos? Que tienen una barrera casi que imperceptible para diferenciarlos. Muchos ingenieros de sistemas trabajan en telecomunicaciones y viceversa, o trabajan en electrónica o los electrónicos trabajan en ingeniería de sistemas. Es bastante común encontrar esto y en ellos, para el que me preguntaba acerca de lo del ingeniero civil, en ellos con los ingenieros de telecomunicaciones, con los ingenieros electrónicos, sí es posible, dependiendo de en qué está enfocada su práctica profesional, su experiencia profesional, o sea, en qué ha trabajado, es posible que sea aceptado
como un profesional de computación. Pero esta posibilidad no la den por hecho cierto sin que se lo diga un agente de inmigración una vez haya evaluado su caso. Por favor, no tomen decisiones rápidas y menos por respuestas generales como las que estamos dando acá, porque no estamos basados en ningún caso en concreto, estamos hablando generalidades. Okay. ¿Qué otra pregunta hay? Emiliano, cuando quiera ir a estudiar inglés, ¿de una vez tengo que exponer mis intenciones de vivir en Australia? ¿Hace alguna diferencia? Lo puede hacer, no hay ninguna diferencia, no debe haber ninguna diferencia. Hay una sentencia de la High Court australiana que dice que no es un impedimento para que le den una visa de estudiante si usted manifiesta su intención de ir a estudiar inglés o de llegar a desarrollar cualquier estudio con propósitos migratorios. No hay ningún problema en eso. Emiliano, así es que si usted quiere, solicite una entrevista, una asesoría gratuita para que te orienten y si es el caso, avanzamos a una consulta migratoria. ¿Cuánto se demora el proceso en promedio? Proceso de que el proceso de migración, ya lo he repetido como 3 veces, vamos para la 5ª. El proceso se debe demorar un promedio entre 12 y 18 meses si estamos actuando de manera bien diligente y si hacemos un buen equipo entre Viva Australia y ustedes como postulantes. Recuerden algo, el hecho de que contraten un agente de inmigración, bien sea nosotros o otra agencia que sea de su preferencia, esto no les es garantía para ustedes decir, ya, obtuve la residencia porque le estoy pagando los honorarios a un agente de inmigración. No. Recuerden que ustedes son los hacedores. ¿Quién hace el proceso? Ustedes. ¿Quién lo asesora? Nosotros. Entonces tenemos que hacer equipo entre quien postula, o sea, quien solicita la residencia y quien lo asesora, que somos nosotros. Bueno, vamos a las últimas preguntas. ¿Ya está todo evacuado? Bueno, todavía faltan varias. Estamos como tocando las más destacadas, las más repetitivas. Javier Castellanos, ¿para biología sí se puede ir a trabajar en Australia? Sí, biología es una de las profesiones que está en la lista de ocupaciones de alta demanda en este momento y el ente homologador es Betases y sí hay posibilidades, sí hay posibilidades. Lo que pasa es que en este momento estamos enfocados en las ingenierías y en ingeniería de sistemas. Y para aquellas personas que tienen un alto perfil profesional, les cuento que el próximo 26 vamos a hablar de una visa que es una novedad en Australia, que es 27, perdón. Para el próximo 27 vamos a hablar de una visa que se llama la visa de talentos, Global Talents. Es una visa novedosísima, muy nueva, y tal vez muchos de ustedes van a llegar a tener esa posibilidad. Son unas visas express, son rapidísimas cuando se califica, pero si quieren llegar a ella, estén pendientes que ya próximamente creo que la semana entrante, lunes o martes, ya abrimos la convocatoria para que se inscriban a esa sección de Global Talent, que es muy importante. La primera vez en la historia de Australia que hay un agente de inmigración, una agencia de inmigración hablando de esta clase de visa de Global Talent. Súper. Listo. Oralis nos pregunta: hola, soy contador auditor egresado en Venezuela y vivo en Chile. ¿Hay posibilidades de migración a Australia? Sí, los contadores están en la lista de ocupación de alta demanda. Es un proceso totalmente diferente. Los acredita el Charter Accounting o el CPE y es un proceso bastante diferente de los que estamos hablando. Pero sí es posible
y lo podemos asesorar si usted quiere, solicite una evaluación y lo miramos. Listo, perfecto. Bueno, la última, diría que la última. ¿Qué posibilidades tienen los administradores de empresas? Los administradores de empresas, hay varias variables, hay varias fuentes por donde entran los administradores de empresas o tienen opciones. Si simplemente pidan una asesoría y lo miramos puntualmente como un caso específico, porque no es que los administradores de empresa aparezcan como administrador de empresa como se aparece el ingeniero civil, el ingeniero de sistema, etcétera, ¿no? Es puntual, bien puntual. Entonces hay que mirar el perfil de ustedes para saber si realmente son o no elegibles. Algo que quiero decirles, y con esto ya termino para no hacer tan larga esta charla. Recuerden esto que voy a decir y ténganlo muy presente. Australia es el país número 1 ofreciendo oportunidades laborales para los profesionales extranjeros y con ello ofreciendo la posibilidad de residencia en ese país. El país número 1, acuérdense muy bien, y tiene las puertas abiertas para ustedes. Así es que bienvenidos a Australia. Si ustedes desean y quieren consultar con nosotros, con muchísimo gusto estamos para servirle y esperamos que esta charla haya sido de beneficio y que tomen la mejor decisión para sus vidas. Que tengan un feliz fin de semana y estamos para servirles en www.vivoaustralia.com.au o en www.crossaustralia.com.au. Hasta luego y muchas gracias.